quiero compartir con ustedes y que el Señor traía a mi corazón. Amén. San Lucas 10, 25. El buen samaritano lleva por título: cuando lo encuentre puede decir amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y versículo número 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Leímos solamente algunos versículos de esta historia que el Señor le explicaba, ¿no? Que le narraba aquel intérprete de la ley, nuestro mismo Señor Jesucristo, para explicarle quién era su prójimo. Y esa pregunta de quién es el prójimo seguramente que nos habremos hecho en algún momento de nuestra vida, ¿ven? Y muchas veces de la misma manera de la cual se la hizo este intérprete, para justificarnos a nosotros mismos. Porque cuando él se acerca al Señor, este intérprete de la ley, dice que le dice: Señor, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Aún sabiendo que las obras no son lo que salvan, ¿no? Le dice: ¿haciendo qué cosa? Voy a heredar la vida eterna. Y el Señor le dice: ¿qué dice la Biblia? Porque sabía que él conocía, sabía que él era una persona erudita en la palabra del Señor, que tenía mucho conocimiento, que le leía todos los días. Entonces le dice: ¿cómo lees? ¿Qué es lo que entendés, interpretás de la palabra de Dios? Y él le dijo: hay un mandamiento que es principal y otro que es semejante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba un poco parafraseando varios versículos de la palabra del Señor, diciéndole: esto es lo que la palabra me dice que yo tengo que hacer. Y el Señor le dice: bien has respondido, bien dijiste, haz esto y vas a vivir. Y podría, o vas a tener la vida eterna. Podría haber terminado allí esta palabra, podría haber terminado allí este encuentro, esta conversación entre el intérprete de la ley y el Señor Jesucristo. Pero dice que él, queriendo justificarse y para probarle al Señor, le dice: pero ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le tiene que dar una narrativa, ¿no? Le empieza a contar un cuento, una historia, y le dice: había un hombre que iba de Jerusalén a Jericó descendiendo, y dice que fue alcanzado por ladrones, los cuales le despojaron de todo lo que tenía, y no solamente eso, sino que lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron allí medio muerto. Y luego le dice que pasaron dos personas, en las cuales no quiero centrarme hoy. Le dice: pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Pasó un levita, también lo vio y siguió su camino. Pero en el tercero, que es en realidad el que el Señor se quería referir al contarle esta historia, es en el cual quiero que meditemos en esta tarde. Y no que lo digamos como muchas veces se interpretó, y es verdad que el buen samaritano es el Señor Jesús, pero aquí el Señor le decía: el buen samaritano tenías que ser vos. El buen samaritano tenés que ser vos quien estás preguntándome, y tiene que ser todo aquel que lee luego también esta palabra. Entonces dice: hubo uno que fue diferente y en el cual yo quiero que tú también pongas tu atención. Y dice el versículo número 33 que leímos recién: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y esta es la primera característica que tiene un hijo de Dios. Una persona que fue transformada, una persona que aceptó al Señor en su corazón y que fue quitado de sí todo orgullo, fue quitado de sí toda humanidad, amén, de maldad, con la cual venimos y ya fuimos concebidos directamente en maldad. Dice la palabra del Señor que cuando uno acepta al Señor, el Señor viene y hace morada en su corazón. Por eso la primera característica que demuestra este buen samaritano es la misericordia. Y no cualquier persona puede ser movida a misericordia. Ni siquiera el más religioso, el más erudito, el que mayor conocimiento tenga de la palabra de Dios o de la religión, dice que fue movido a misericordia, porque no tenían al Señor en su corazón. Entonces nosotros podemos saber mucho de la palabra de Dios,
podemos congregar frecuentemente, podemos poner diezmos, podemos dar ofrenda, pero si no tenemos verdaderamente al Señor en nuestro corazón, cuando haya una necesidad, no seremos movidos a misericordia. Porque no estará el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque no habrá alguien que nos haga darnos cuenta de la necesidad que hay en alguna o en otra persona. Hoy decía nuestro hermano Adolfo que el Señor lo mandó a un lugar. Y uno muchas veces dice, no sé por qué vine, no sé por qué el Señor me trae, pero vine, llegué, y el Señor sabrá por qué. Y esa persona capaz que estaba esperando a alguien y capaz que era la última oportunidad que tenía y uno fue movido por el Señor y fue de bendición. Pero esto solamente le pasa a los que están cerca del Señor, esto solamente le pasa a aquellos que han sido transformados por el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo y que tienen el amor de Cristo en su vida. Porque dice la palabra del Señor que cuando lo vio no pasó de largo, no siguió su camino. Porque la Biblia dice que él iba de camino, él seguramente que iba a hacer muchas cosas, que tenía algo, un itinerario, tenía algo que tenía que hacer, pero él dice que fue movido a misericordia y dejó todo lo que tenía que hacer para extenderle la mano a esta persona que no conocía. Una persona que no era de su mismo pueblo, una persona que no era un familiar, que no era un amigo. Y esto es algo que golpeaba mucho mi corazón, porque uno suele hacerle bien a lo que uno quiere. Yo le hago bien y quiero el bienestar para mi familia, para mi hija, para mi hermano, para mi esposa, para mi papá, para mis primos, para mi familia, para aquellos que están cerca de mí, mis amigos. Pero si uno se pone a pensar en aquel que está en una cárcel, aquel que violó, aquel que mató, aquel que tal vez me hirió a mí, aquel que tal vez me defraudó a mí, uno no quiere tener misericordia de él. La misma carne de uno, amén, si uno deja al Señor de lado, como que le pone un alto. Y uno se justifica y dice, pero ya sabe, y está así por su mérito, está así porque se la buscó. Pero el Señor no nos mandó a ser jueces a nosotros. El Señor no dijo, yo te voy a levantar como juez y vas a ver a quién vas a ayudar y a quién no. El Señor dijo, a los pobres van a tener con ustedes, denle. A los menesterosos lo van a tener siempre, acompáñenlo, tengan misericordia de ellos. Aquel que cae y aquel que se arrepiente, yo lo perdono, lo limpio, lo vuelvo a restaurar. ¿Y por qué tú no vas a hacer lo mismo? Y el Señor me hablaba en estos días y me hacía entender que yo tengo que ser ese buen samaritano. Para la persona que está a mi alrededor, para aquel que se lo merece o no, yo tengo que ser ese buen samaritano para su vida. Porque esta persona que fue lastimada, esta persona que fue herida, esta persona que estaba prácticamente muerta, seguramente que al levantar su rostro hacia los cielos, habrá elevado un clamor. Y habrá dicho, Señor, si tú existes, manda a alguien. Señor, si tú me amas, verdaderamente, como dicen estos evangélicos, como dicen aquellas personas que están predicando, manda a alguien que me ayude. Y capaz que cuando vio al sacerdote que venía, dijo, este está en la iglesia, este conoce a Dios, este seguramente me va a acompañar, me va a ayudar, me va a levantar, pero lo vio pasar de largo. Y después cuando vino una segunda oportunidad, vio a un levita y decía, este también está allí cerca del Señor, seguramente que me ayuda, que me saca de esta situación, pero también pasó de largo. Y al tercero, al cual seguramente que no tenía ninguna expectativa de recibir algo de él, dice que el Señor movió su corazón a misericordia y se acercó para ayudarlo. Gloria a Dios. Por eso, hermano y hermana, aunque la persona no se lo merezca, tenemos que ser de bendición. Aunque le hayamos predicado 1, 2, 3, miles de veces, tenemos que seguir insistiendo. Porque el Señor nos puso como atalaya, el Señor nos puso como embajadores aquí en la tierra para que demostremos su luz, para que seamos diferentes a aquellos que tal vez sepan mucho, que tal vez estén en una buena posición económica, pero que nunca se acuerdan del pobre, pero que nunca se acuerdan del necesitado. Y el Señor a eso llamó a la iglesia, a restituir al agraviado, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar, dice, el año agradable del Señor y darle vista a los ciegos. Entonces, si el Señor nos mandó de tal manera, tenemos que ser como este buen samaritano. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo número 34, que no solamente tuvo misericordia de él e hizo una oración y se marchó, sino que dice el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que luego de que fue movido a misericordia, se acercó a él. Y al acercarse a una persona que había sido asaltada por ladrones, se exponía a muchas cosas.
Porque capaz que pasaba alguna persona de la ley por allí, iba a pensar que este era el principal sospechoso. Iba a pensar que tal vez él fue el que le hirió, el que le robó, el que lo dejó medio muerto. O podría haber pensado, pero este es uno del pueblo enemigo, ¿cómo lo voy a ayudar? Si pasa alguien de mi grupo, si pasa alguno de mis amigos, van a decir, dejad ahí que se muera, vos sabés quién es. Vos sabés de quiénes son, de los que nos día tras día nos desprecian, nos sacan de lado. Y él seguramente que en el primer momento, si se hubiera puesto a pensar humanamente, no lo hubiera ayudado. Y muchas veces nosotros, si pensamos humanamente, no hacemos la voluntad de Dios. Bendito Dios. Si usamos nuestro razonamiento, si usamos nuestro sentimiento, si usamos lo que nos parece, no vamos a hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que hacer como decía el apóstol Pablo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Aleluya. Y esto tiene que ser de todos los días, amén. Porque si nosotros nos dejamos guiar por lo que sabemos, por lo que sentimos, nos vamos a equivocar. Y le vamos a poner estorbo a la obra del Señor. Porque Dios no va a decir andá y yo voy a decir, pero el Señor no se lo merece, no tengo que ir yo. Le corresponde al pastor, le corresponde al evangelista. Y esto es algo que también el Señor me hablaba mucho y me decía, aunque no te corresponda, aunque aparentemente no te corresponda, andá y ayudá, andá y predicá, andá y aconsejá, extendé tu mano. Y aunque no corresponda es entre comillas, porque el Señor nos mandó a todos nosotros a predicar el Evangelio. El Señor nos mandó a todos nosotros a acompañar a aquel que está necesitado. Dice, llorá con el que llora, festejá con el que festeja. Dice, hay tiempo para todo en el libro de Eclesiastés. El Señor nos dejó para todos nosotros. Aleluya. Pero muchas veces en nuestro razonamiento decimos que lo haga alguien más. Aleluya. Alguien que esté más preparado, alguien que tenga más oración. Y algo que me llamaba mucho la atención era que esta persona, este intérprete de la ley, le dice, Señor, en tu palabra dice que yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo. Y cuando el Señor le dice, sí, haz esto y vas a alcanzar la vida eterna, Él no se justifica en la parte de amar a Dios. Él no le dice, bueno, pero ¿cómo amo a Dios? Él simplemente se detiene en el prójimo. Aleluya. Porque seguramente que éste oraba, seguramente que éste leía, seguramente que éste hacía misericordia en las ofrendas, que éste cumplía lo que era estatutario en la ley. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero Señor, yo oro. Señor, voy a la iglesia, Señor, doy diezmo de todo lo que gano. Y nos vamos convirtiendo sin darnos cuenta en aquel publicano, en aquel fariseo, perdón, en aquel que se justificaba en su oración. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice que este samaritano se acercó al necesitado, dice que curó sus heridas. Dice la palabra del Señor, para no parafrasearla, dice, vendó sus heridas echándole aceite y vino. Y sabe que hay algo que el Señor me habló hace mucho tiempo atrás y me hacía entender que no es suficiente con el predicar el Evangelio. No es suficiente con pararse en un púlpito en una campaña y dar el mensaje de salvación. Y que la persona venga y acepte al Señor en su corazón. Allí no es suficiente. Porque cuánta gente vino al camino del Señor en un primer momento, en una campaña, en un momento de enfermedad, se le hizo la conversión de fe y uno ya pensó que es salvo. Pero la Biblia ¿qué dice? Ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no termina allí la tarea del cristiano, simplemente en una predicación. Dice la palabra del Señor que este fue, vendó sus heridas, dice que le echó aceite y vino, pero dice la palabra del Señor que no se detuvo allí, sino que dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Gloria a Dios. Y esto es algo que no queremos hacer, porque representa tiempo de nuestra parte, porque representa esfuerzo, porque representa dejar nuestras comodidades, representa dejar otras actividades que tenemos. Y este samaritano podría haber dicho, ya está, Señor, ya me acerqué a Él, ya vendé sus heridas, ahora espero que tú te ocupes de su vida. Pero dice que Él lo puso en su cabalgadura, dejó, dice, el lugar que tenía allí en el caballo donde Él iba, para ir luego acompañándolo al lado, caminando, y dice la palabra del Señor que cuidó de Él. Y esto es algo importantísimo, hermano y hermana, para cada uno de nosotros. Que sepamos hacer un seguimiento, amén, cuando hacemos algo por alguna persona necesitada. Y capaz que no podamos hacerlo físicamente, no capaz que prediquemos a alguien y no lo veamos nunca más.
pero nuestra oración tiene que estar día tras día por esa persona. Aleluya. Lo tenemos que recordar y pedirle al Señor que nos haga traer a memoria para que le podamos estar apoyando en oración. ¿Cuántos hermanos, hermanas, jóvenes pasaron por esta iglesia, por esta congregación y hoy no le vemos? ¿Y cuánto tiempo hemos pasado de la última vez que oramos por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que oré, que usted oró por Alejandro Farías, un joven que estuvo en la presencia del Señor en el camino y hace tiempo que no está? ¿Hace cuánto tiempo que no oramos por Marcelo? ¿Hace cuánto tiempo que no oramos por Alejandra? ¿Hace cuánto tiempo que no oramos por Romina, por su familia? Y podemos decir, bueno, pero ellos eligieron irse. Pero la Biblia nos dice, pero vos tenés que ser el buen samaritano. Vos tenés que demostrar misericordia. Vos tenés y estás allí en la iglesia y estás firme para orar por aquel que se apartó. Para ayudarlo en oración, para cubrirlo. Porque la oración de la iglesia muchas veces detiene lo que el diablo quiere hacer en las vidas. Muchas veces la oración de usted por algún hermano, por algún joven, por algún pródigo, detuvo que el diablo le quitara la vida. Detuvo que se perdiera para siempre. Y hoy todavía hay esperanza para aquella vida porque usted oró por él. Porque la iglesia en algún momento y en alguna oración dijo, Señor, acuérdate del hermano, acuérdate de la hermana. Porque aquel buen samaritano dice, curó sus heridas, las vendó, echó aceite y vino para que no se infectara, para que cicatrizara. Dice, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Gloria a Dios. Y luego dice versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí está lo que le decía recién, capaz que uno no puede hacerlo físicamente durante todo el tiempo. Capaz que uno tenga sus responsabilidades, tenga que trabajar, tenga que estudiar, tenga una familia a la cual mantener, a la cual compartir, pero sí la oración puede estar siempre. Diciéndole, Señor, como tú que eres un buen mesonero, tú que eres un buen cuidador, que tú tienes la misericordia por sobre todas las cosas para con su vida, yo no puedo estar más con él, pero acompáñalo en su camino. Acompáñalo en su peregrinaje, que esta persona que algún día estuvo moribunda, que algún día estuvo a punto de perder la vida, sea un evangelista, sea un pastor, sea un miembro activo de tu congregación, que esté predicando tu palabra, así como yo le ayudé, que ayude a otro también. Que se recuerde que alguien estuvo allí para ayudarle y que sepa que esa es la actividad que la iglesia tiene que llevar a cabo. Que sepa que eso es lo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. Por eso cuando leía esta palabra y el Señor me hablaba primeramente, a mí me decía, es necesario que no solamente tengas misericordia, que no solamente te acuerdes, sino que también actives. Sino que también pongas manos a la obra. Sino que también te acerques, preguntes, te involucres y tengas siempre presente que esto es lo que te mandé. Que esto es a lo que te llamé, a restituir al agraviado, a levantar a aquel que está caído, a extenderle la mano. Porque la palabra del Señor termina diciendo y preguntándole, Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, y lea conmigo, ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en esta noche. Ve y haz tú lo mismo. Ve y demuestra que esta palabra que vino a tu vida en esta noche no entró por un oído y salió por el otro, sino que lo vas a poner por obra. Te vas a hacer un buen samaritano en tu familia, en tu barrio, para tus amigos, para tus compañeros. Vas a ser aquel al cual yo voy a usar para que mi evangelio crezca, para que mi evangelio se distribuya y para que muchos vengan al camino del Señor. Los invito a ponerse de pie. Aleluya. Y a que hagamos una oración juntamente toda la iglesia, amén, pidiéndole al Señor que nos ayude y a que podamos ser iglesia fuera de estas 4 paredes también, amén. Si hay alguno que necesita oración, si necesita fortaleza, si está enfermo, puede estar pasando aquí delante y dice la palabra del Señor, la oración de fe salvará al enfermo, amén. Así que tenga esa confianza de que el Señor le está invitando y le quiere bendecir. Padre,